Es fascinante encontrarse con personas que se conectan en base a la curiosidad, a querer aprender más y bueno, ese es uno de los propósitos de este espacio que estamos generando desde Singularity Chile. Para aquellos que no me conocen, soy Bárbara Silva, CEO de Singularity Chile y socia Singularity en Silicon Valley. Y bueno, hemos creado un ciclo de webinars con el fin de ir sensibilizando a nuestras comunidades en torno a conceptos centrales que son propios de Singularity University, como el concepto de la exponencialidad, el concepto de disrupción que vamos a abordar hoy día con Gurovich, y otros conceptos que estamos en el fondo trabajando día a día con el fin de impulsar el crecimiento exponencial de Chile y la región. Mientras sería súper interesante, Guro, que contaras un poquito sobre tu historia, cómo fue que llegaste a Singularity University. Gabriel Gurovich es ex alumno de Singularity del programa GSP del año 2013. ¿Cómo fue que llegaste? Em, a ver, más o menos en resumen, la historia es así. El año 2012 yo tuve la posibilidad de hacer un exit bien interesante de una startup que habíamos empezado el año 2006, ponte tú. Y me acuerdo que mi señora me dice, haz lo que queráis, pero no toméis ninguna decisión en 3 meses o 4 meses al menos. Date para pensar, tranquilo, qué sé yo. Creo que la segunda semana en que empecé como a mirar con más tiempo así en qué estaba el ecosistema y otros emprendedores, básicamente me encuentro con el Julián. Me imagino que en el, ¿cómo se llama? El Teatro Italia, antes de ser IF, que ya pasaban ahí como cosas. Y él venía llegando de Singularity y me dice, no está Singularity. Y yo le digo, ¿a qué? Y me cuenta esta cuestión, entonces llego a mi casa, me meto en la página web y voy directo al aplicar al programa, al este programa que era un posgrado de, si no me equivoco, 8 semanas, o sea, 2 meses, viviendo allá, todo fue así como transformador. Y creo que la contingencia del momento de la vida de tener el tiempo para poder irse 2 meses, full time, encerrarte así en unos dorms, no es fácil. Y se me En dio el todo centro de como, investigación de la NASA, más encima era como entrar al submundo de la NASA, ¿no? ¿no? Y como yo decía, era como Dharma Initiative. ¿Te acordáis que básicamente tenía, era de los años 60, habían edificios con tantos asbestos que los tenían así clausurados y uno no se podía meter? eh, Citófonos antiguos como de botón así de que se aprieta y no se devuelve, sino que se aprieta otro para que salga ese. O sea, era realmente así como estábamos hablando del futuro en un lugar arcaico parecido a la película Lost, a la serie Lost. eh, y además, que a ti te ha pasado lo mismo, con, no sé, po, 80 personas de 80 países diferentes, eh, cada uno con una historia más increíble, y como que y lo primero era como el primer día era, ¿por qué estoy yo aquí? Así, ¿cacha? La gente que hay, ¿qué onda yo? Así, era como el síndrome del impostor, total. Oye, ¿y cuál a tu gusto, como para ir interiorizándonos, quién es Gabriel Gurovich? ¿Cuál fue tu antes y después de Singularity? Buena pregunta. A ver, yo siempre he sido un emprendedor curioso, tecnológico, ingeniero eléctrico de profesión y siempre me gustó entender cómo funcionaban las máquinas y las cosas, eh, pero nunca había visto el efecto de la tecnología en el mundo como eh, fenómeno de atención. ¿Ok? Entonces, llego a este lugar en donde, claro, yo pensé que iba a tener una brocha de todo lo que está pasando en genética, todo lo que está pasando en Internet, todo lo que está pasando en esa época Big Data, pero en realidad es lo mismo que hoy día llamamos AI, no teníamos el léxico, todo lo que está pasando en etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí el para qué no era algo tan evidente, ¿sí? Y yo creo que hoy día, y fue lo transformacional para mí, ya ha pasado 12 años, es preocuparme en el para qué, ¿sí? Las tecnologías finalmente son un método, ¿no? Son una herramienta, pero hay que tener un propósito. Y fue increíble, fue un baño como de
yo tenía 33 años, creo, ¿no? O algo ahí, 30, y era como, fue como un baño como de, oye, bacán saber la última novedad del chip, ¿cierto? Pero ¿para qué? Y esa era la conversación. Muy transformacional. Mm, qué bueno, qué maravillosa experiencia nos has relatado y sin duda alguna para mí también, al igual que tú, fue transformacional, me cambió la vida. Para aquellos que no me conocen, mi background es psicología organizacional y me dio un salto cuántico y me preparé en el mundo de la innovación y tecnología en un momento donde en el fondo en Chile, en América Latina, te encasillaban, o sea, por una parte tú partías con una ruta de aprendizaje y no había forma de moverte de esa ruta de aprendizaje. Entonces, al final, al igual que tú, soy una disruptiva en el área. Y entonces de ese tema vamos a hablar hoy día, sobre el concepto de disrupción en un mundo donde el cambio es constante. Sin embargo, antes de entrar en la materia, quiero hacerles una pequeña invitación a los que están conectados a que sean parte del Singularity Summit Chile este 3 y 4 de junio, un programa de innovación exponencial que se realiza por quinta vez en Santiago de Chile. Estamos trayendo más de 20 expertos de clase mundial que vienen a responder una gran pregunta, y esta pregunta es: ¿qué necesita Chile para dar un salto exponencial al desarrollo? ¿Qué necesita América Latina para dar ese salto exponencial? Y todas las visiones, perspectivas, conocimientos, reflexiones e insights que se aborden esos 2 días de conocimiento van a buscar responder esa pregunta. Entonces traje una pequeña presentación muy breve para contarles un poco de qué se va a tratar este Singularity Summit Chile, este 3 y 4 de junio, en el Centro de las Artes. Y bueno, como les comentaba, desde Silicon Valley aterriza en Chile la quinta versión del Singularity Summit, y nuestro lema para este año es inspirar y catalizar el crecimiento exponencial de Chile y la región. Y les quiero dejar este video. ¿Sabías que las decisiones que tomes hoy definirán el futuro de tu organización? En 2005, Ray Kurzweil anticipó lo inevitable en el libro The Singularity is Near, un punto de inflexión en que la tecnología avanzaría más rápido que nuestra capacidad para entenderla. Ese momento llegó. No es teoría, es industria, es negocio, es ahora. Hoy, la convergencia entre inteligencia artificial, pensamiento exponencial, disrupción y sostenibilidad están redefiniendo las reglas de cómo producimos, lideramos y decidimos. El futuro no espera, se diseña. ¿Estás listo para liderar en un mundo que cambia exponencialmente? Únete este 3 y 4 de junio a Singularity Summit Chile 2025, el programa disruptivo de Silicon Valley que reúne a los principales expertos globales para entregarnos insights y respuestas a los grandes desafíos en tiempos de incertidumbre. Los dejamos tremendamente invitados, además que hasta hoy día tenemos un descuento especial del 25% con el código Summit 2025. Y bueno, ¿por qué no se lo pueden perder? Primero, porque van a obtener conocimientos para llevar a su organización al siguiente nivel. Van a obtener una visión global, van a abrir su mente, van a obtener muchísimos insights que de otro modo tendrían que viajar a Silicon Valley y a Europa para obtenerlos, ¿ya? Porque el programa en Estados Unidos es muchísimo más caro de lo que nosotros lo estamos trayendo. Van a desarrollar una visión profunda de los avances que impactarán a todas las industrias y a todos los negocios, como desde el blockchain, la inteligencia artificial, los negocios asociados al mercado de la longevidad y la disrupción, que es el tema que vamos a abordar hoy día. Vamos a tener charlas y conversaciones con personas que están creando el futuro, visionarios, disruptores, especialistas en networking. Acá pueden conocer a más de los 20 expertos de clase mundial que vienen, entre ellos David Roberts, experto en disrupción corporativa; Sandy Carter, fue CEO de IBM, vicepresidenta de Amazon hace un par de años, autora de 4 libros, y va a hablar sobre AI First. Yaya Balú va a abordar los temas de ciberseguridad y confianza digital.
Raymond Macaulay, Economía de la Longevidad, Karin Arama, Inversión en Nuevas Industrias, Jonathan Brill, con agentes de AI, y además vamos a tener un panel con los grandes disruptores de Chile que han tenido un impacto a escala global, como Roberto Cami, fundador de MapCity, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, y Matías Muchnik, fundador de The Notco. Así que acá pueden ver el programa, es un programa fascinante que se los vamos a poder hacer llegar junto a mi equipo, y la verdad que tienen que ser parte de esta comunidad, tienen que ser parte de esta conversación, porque de acá van a salir muchísimos insights que van a impactar en el futuro de Chile. Y con eso vuelvo a mi amigo Gabriel Burovich, con quien vamos a abordar el concepto de disrupción. Y para poder entrar en materia, ¿cómo definirías tú, Guro, este concepto? Mira, asumiendo que aquí hay gente con distintos niveles de acercamiento a estas palabras, voy a partir definiéndolo de una manera muy concreta, que fue, de hecho, la forma en que lo abordamos en un curso que por hartos años en el MBA de la Católica me tocó dar, y es 10 por, y me encanta. Cuando uno enfrenta cualquier proyecto, puede ser desde empezar un negocio nuevo hasta hacer más eficiente un proceso, en cualquier ámbito, uno puede plantearse lo que se conoce como la mejora incremental o la innovación incremental, que es como buscar oportunidades que en poquito a poquito van mejorando, y si uno lo logra sostener en el tiempo, en realidad logra avanzar un montón, ¿sí? Entonces, es como cuando uno hace un presupuesto año a año y dice, vamos a crecer un 2% en participación de mercado, vamos a reducir el costo directo de la producción en un 15%, y todos estos poquitos, la verdad es que como el interés compuesto, la magia, como siempre dicen, del interés compuesto, finalmente igual te lleva lejos si uno los logra sostener. Pero a veces, y uno mira la historia de las empresas y sobre todo tecnológicas, uno puede pensar en pegarse, llamémoslo, saltos cuánticos, ¿no? Y que algo cambie y sea, por ejemplo, 10 por más barato, 10 veces más rápido, 10 veces más, qué sé yo, eficiente en alguna medida, 10 veces más deseado por el mercado, cualquiera. Entonces, cuando uno intenta hacer proyectos disruptivos, y piensa cómo lo que estoy tratando de crear afecta en algún ámbito en 10 veces más o 10 veces menos, si es que es mejor menos, o 10 veces, etcétera, ahí estáis pensando de manera disruptiva. O estás atacando la oportunidad de manera disruptiva. Entonces, disrumper una industria, un proceso, un mercado, un algo, es afectarlo de manera tan intensa y de manera tan rápido como Uber a los taxis tradicionales. No sé si es claro el ejemplo, pero es algo como que en pocos meses es como Netflix, si quieres, a la industria tradicional de los cines. Son casos notables en que la propuesta de valor disruptiva es tanto mejor, que el efecto neto es rapidísimo en el tiempo, ¿no? Ujú. Sí, hace mucho sentido. Lo que pasa que también nosotros, las personas, nos damos cuenta del efecto disruptivo cuando se está produciendo ese efecto, pero la disrupción empieza a generarse mucho antes, porque pasa por un ciclo que es la curva deceptiva, donde de alguna otra manera uno no ve avances significativos. Muchas personas piensan que los emprendedores detrás de esas tecnologías van a bajar la guardia o van a renunciar, y de pronto se produce la convergencia entre la transformación del mercado, la oportunidad, y es el momento exacto donde se produce esta transformación. En este contexto, ¿cuál ha sido la disrupción más inesperada en tu industria? Porque tú, bueno, te mueves en distintas industrias. Estás en la industria Sí. de los alimentos, de los restaurantes, estás como venture capital, estás como inversionista en fintechs, en sistemas de plataformas de pago, en fin, ¿qué es lo que tú has visto que te ha llamado más la atención?
O sea, de nuevo, y es bueno tu introducción a la pregunta. Yo creo que cada uno tiene un acercamiento distinto a qué está buscando. Entonces, yo soy eventualmente el que le atrae encontrar esa disrupción en una etapa tempranísima, ¿ya? Justo ayer estaba mirando un podcast en que estaba Jan LeCun, es el número uno de AI de Meta. eh, y entonces esto era en la conferencia anual que organiza NVIDIA para toda la comunidad de AI. Y él dice, honestamente, a mí los LLM, los lenguajes de gran tamaño, ya me aburrieron. Y la verdad que lo que yo estoy haciendo ahora es tan poco sexy para todos los que están acá, pero que recién en 20 años va a tener un impacto. 20 años, ¿cachai? Es como en la industria farmacéutica, en los que están trabajando hoy en curas que van a estar en el mercado en 20 años. Entonces, sí, hay una distancia en donde uno se involucra. En mi caso, y con mucha humildad lo digo, yo creo que la gran olfato que he tenido para esto de la disrupción, yo creo que ha sido ver un poco lo que ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, pero en varios mercados un poco más avanzados digitalmente que Chile y entender cómo es el timing para que eventualmente en Latinoamérica se absorba esta tecnología. Y la lógica siempre ha sido como que Chile ha sido un buen referente para el resto de Latinoamérica. Y ese timing es justo lo que tú de alguna manera hablabas y de dónde ver cuando la curva todavía pasa como por la parte engañosa y todavía no se dispara. Ahora, si me permitís una reflexión, cierto que siempre explicábamos esto del avance exponencial con el tablero ajedrez, en donde, cierto, el creador del juego le dijo al Maharaja a la India, ponme un granito de arroz y duplícamelo casilla a casilla. Bueno, el tablero tenía 64 casillas, o sea, la mitad son 32. Y ahí como que se empieza a notar esta cuestión. Me da la sensación, hoy, 2025, comparado con lo que hablábamos muy al principio, que hace exactamente 12 años atrás yo estuve en el programa Singularity, qué sé yo, em, que ya pasamos la mitad del tablero. En prácticamente todo lo que a nosotros nos convoca, nos importa y nos va a generar impacto directo o indirecto en los próximos 5 o 10 años, ya pasamos la mitad del tablero. O sea, y el vértigo, en mi caso, yo lo abrazo con cariño y con pasión, pero puede ser que a gente le genere un poco como de, ¿cachai? Reticencia. En todo caso, lo acelerado yo creo que es difícil que alguien rebata esto, que no se está notando, digamos. Y de aquí para adelante solo va a ser más intenso. Esa es la gracia. Mm. Sí, hace mucho sentido y muy ilustrativo el ejemplo también para representar el concepto de exponencialidad. Cuéntame, Guro, desde tu visión mucho más global, tu formación en Silicon Valley, ¿qué necesitan las organizaciones y las personas en América Latina para poder desarrollar negocios que compitan de una forma diferente? Mm. Eh, a ver, sí, lo primero importante, el pensamiento global. Y aquí quizás la crítica o el comentario es más chileno que latinoamericano, pero nos cuesta pensar que la oportunidad está allá afuera. Y sobre todo, negocios nuevos que nacen con todo lo digital de entrada, pensar que la oportunidad no está allá afuera es no desafiarte, ¿no? No desafiarte de verdad. Entonces yo creo que el pensamiento global sería una característica. Segundo, y esto es más nuevo en mi experiencia, nuestros países latinoamericanos hoy son un mercado atractivo per se, ¿sí? Y antes uno pensaba que básicamente, sobre todo para negocios de pequeñas transacciones o lo típico e-commerce o vender online o tratando de pensar en cosas que son bien comunes, uno necesita esa escala, ¿cierto? Y pensaba que en el fondo acá no estaba. La verdad es que cada día está más y es más evidente que los latinos resolvemos problemas latinos de manera mucho más eficiente. ¿Sí? En cualquier ámbito. Me toca ver en todo ámbito, o sea, ponte tú Galgo, una compañía que he estado súper cerca mirándola, dan microcréditos o créditos pequeños para migrantes que necesitan un vehículo para eventualmente su primer trabajo de trabajar en plataformas de reparto. ¿Sí? Mira la especificidad, ¿ya? Pero si lo miráis
en escala latinoamericana, el tamaño del mercado es gigante. Entonces, me pasa que antes uno decía esto, mirar global, que es el primer consejo, pero también mirar latino. Y entre el mirar global y mirar latino, creo que uno puede entretenerse suficiente los primeros años de un desarrollo de negocio mirando latino, absolutamente. Em, y por último, y yo creo que esto también, AI mediante, ha bajado mucho pensar que se puede fabricar cualquier cosa, ¿sí? A costos y velocidades razonables. Y eso es hermoso. Eso último es para los, sobre todo los que somos más así, makers y doers, etcétera. Quiero contar una historia fascinante. Tengo un amigo, Roy Pesis, israelí, vive en Perú hace 9 años, se casó, tiene una hija ahí, y él viajó por Latinoamérica. Yo lo conocí cuando él era mochilero, 15 años atrás. Y él se dio cuenta que sabía más español del que pensaba, porque se sabía muchas letras de canciones. Perfecto, te cantaba despacito, pero él no sabía lo que significaban. Pero cuando se concentra y lo lee y sabe pronunciarlo perfecto, se da cuenta que aprender español era mucho más fácil de lo que él pensaba. Él ya tiene la pronunciación y ahora entendiendo el significado de las letras, aprende a hablar español. Y yo le digo, eso puede ser una app. Y él se embala, 15 años atrás, contrata a 2 programadores. 2 meses después y $15.000 entre medio, no lo logró hacer. Y lo que voy a decir ahora, de verdad es cierto, yo estuve ahí. En 10 horas y $20 lo hizo con Replit, que es un hacedor de apps AI. Tú le escribes el prompt, te la va creando. No solo eso, creó el dominio. Pueden meterse, está en vivo. Se llama cantoyo.com. Cantoyo.com. Pruébenla, está ahí. Fue hecha en 10 horas y con $20. Literal. Y publica. ¿Puedes Entonces, poner en el ¡wow! chat? ¿Puedes poner en el chat cómo se escribe Replit? Sí, Porque esto es como tremendo. cantoyo.com. Échenle una mirada. Qué increíble, o sea, hoy día claramente se puede emprender a mucho menos costo de lo que significaba antes, y esa lógica también para llevarla a las grandes empresas, o sea, se puede innovar con muchos menos recursos, teniendo acceso a todas estas plataformas open source que tú estás mencionando. O Oye, sea, esta es semi-open source. Ahí está el link, alguien lo preguntaba, exacto, es Replit. Hay varias, ¿ah? Esta es una y hay de todo. Pero te cobran nada. O sea, finalmente, para llegar a una app o página web publicada, funcionando por $20 es módico, pues no sé. Eh, increíble este avance hiperacelerado de las tecnologías y todo el potencial que tenemos como para seguir creando en la medida que nosotros seamos curiosos. Quiero dar espacio también a las personas que están conectadas hoy día a que levanten la mano o hagan preguntas. Queremos que esto sea lo más dinámico posible, así que si hay alguien que quisiera comentar, hacer preguntas, puede dejar su pregunta por el chat o levantar la mano y les damos la palabra. ¿Ya? Curo, tengo otra pregunta para ti. dale. ¿Cuál ha sido, dentro de tu lógica de desarrollo de emprendimientos, como el principal aprendizaje que lograste tras un proceso de falla? Eh, bueno, es casi constante, ¿ah? Lo primero que aprendí es a fallar harto, pero fallar rápido y barato, ¿ah? Entonces, el proceso de falla yo lo abrazo con cariño siempre que lo diseñáis para que no te quebre, ¿ah? Es contraintuitivo, pero los emprendedores en general estamos probando cosas que nunca habíamos hecho antes. Por lo tanto, hay que tener tolerancia a que muchas no funcionen, pero no ser así tan, digamos, no, hay que saber soltar, ¿sí? Entonces, yo te diría que fallar en sí es un tremendo aprendizaje. Dicho eso, yo, sobre todo en los últimos años, me ha tocado un rol de inversionista ángel y quedar entonces en una figura como de mentor o advisor de un equipo que intento que no cometan los mismos errores que yo nomás, ¿ah? Y quizás por ahí un poco en networking, pero así con harta humildad decir,
detectar los rasgos de personalidad, porque los emprendimientos, me doy cuenta, sobre todo en las etapas tempranas, antes de que fallen por lucas o qué sé yo, fallan por falta de comunicación entre los que lo empujan, que normalmente son un par de founders. Increíble. El factor humano entendido en ese plano. Oye, lo vamos a pasar mal, esto va a ser intenso, probablemente es como voy a pasar más horas con este partner que con tu pareja. Y los próximos 10 años son una montaña rusa de emociones. Tenemos el feeling, hemos hecho el ejercicio de ponernos en todas las situaciones mentales, ver cómo reaccionamos si somos pares. Entonces, he escuchado historias como que me doy cuenta cómo reaccionó ante esta situación y va contra mi moral o contra mis principios y jamás me lo hubiera esperado y ahora no sé qué hacer. Wow. Entonces, el fallo temprano y implica haber hecho un cierto trabajo en el equipo o entre los miembros así fundadores que conversen cosas que no necesariamente les van a pasar, pero son situaciones límite en las que ahí es donde realmente se ve la gente, ¿no? Eh, ese quizá es un tremendo aprendizaje del fallo. Ujú. Oye, sí, bueno, como hoy día estuvimos justo en una conversación con Matías Muchnik y precisamente hablaba algo muy similar a lo que tú estás diciendo. No todo el mundo puede ser emprendedor porque en el fondo son 10 minutos de alegrías, pero muchísimo trabajo, persistencia y situaciones complejas a resolver que tienes que manejar esa incertidumbre. Y no todo el mundo tiene esa capacidad para tener la fuerza para disruptir, porque el mercado te rechaza muchas veces, ¿o no? O sea, partamos de la base que cuando tú llegues en el contexto que sea a pedirle plata a la familia o a presentarle un proyecto a tu jefe dentro de la pega y le decís que vaya a mandarte un 10 por, no te van a creer. Mm. Entonces, de nuevo, la única forma de lograrlo cuando hay otros involucrados, otros stakeholders, es convenciendo. Quizás otro buen consejo que no tanto del fallo, sino más bien de la experiencia, el emprendedor o el empujador de un proyecto disruptivo es por naturaleza un gran storyteller. Es un gran storyteller porque está tratando de convencer de lo imposible, ¿no? Em, por ahí hay un video, se llama El emprendedor Jonathan Webb, de los Apalaches. Creó una cosa que se llama Up Harvest. Yo lo vi en vivo dar una charla y hace tiempo no se me ponían los pelos de gallina, así se me paran los pelos como increíble. Entonces, el storyteller es capaz de llevar el límite de la imaginación más allá y de convocar mentes y voluntades para hacer real lo imposible. ¿Cachai? Ese es el disruptivo y por eso tiene que saber expresarse, contar una idea, fascinar, etcétera. Me desvío un poco, pero la pregunta o el comentario yo creo que es cierto. El camino del emprendedor evita tener que estar quizás tanto desgaste de aprobaciones, pero tenéis el otro desgaste, que es finalmente hacer que ocurra. Si tú no estás con una convicción tremenda, si no encontraste una oportunidad que te enamora, si no tenéis la convicción de solucionar un problema heavy, te va a costar mucho en esos momentos de duros y de incertidumbre. O sea, a mí me encanta decirlo de esta manera, un emprendedor y por lo menos por los primeros 10 años, para ser suave, está ya 6 meses de quebrar siempre y no me pregunten cómo, pero siempre como que los astros se terminan alineando y las cosas siguen pasando. Pero tu capacidad de tener seguridades se desvanece. La incertidumbre creo que también es una habilidad que se construye. Entonces, no es para todos, pero alguien eventualmente puede entrenarse en tener habilidades necesarias para poder emprender disruptivamente. Y entre lo no disruptivo y lo disruptivo, créanme que lo estoy pensando, creo que las habilidades son las mismas, solo que quizá el disruptivo enfrenta por default un rechazo más grande, como le creen menos. Mm. Qué increíble, sí, me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo y bueno, cuando les va bien todos se quieren subir a la gloria, ¿o no? También, No, pues. pero naturaleza humana. Los años a uno le subliman un poco el ego y ya no, pero sí, o sea, creo que el emprendedor se paga también en algo alimentando su ego. Entonces, Mm. no nada,
No exageremos, pero no nada. ¿Ah? Un poquito es bueno, como todo en la vida. Oye, tenemos tres preguntas de nuestra audiencia acá conectada, que están muy conectadas las tres. Una es de Mari Méndez, que pregunta, ¿cuál es el camino para conseguir capital de riesgo para crear una empresa de software? Elsa pregunta, ¿qué opinas del futuro de las startups en Chile? Y la tercera pregunta, ¿qué opinas sobre la percepción que los empresarios no son muy audaces para invertir en Chile o será que no se sabe vender las ideas? ¿O será que son malas las ideas propuestas? Ya, son todas buenas preguntas y les voy a tratar de contestar todas en un solo, en una sola prosa. Entonces, lo primero, hacer la distinción entre un emprendedor y un empresario. Si no lo han pensado antes, somos animales de distintas jaulas. No solo los empresarios son emprendedores viejos, como que le empiezan a salir canas, entonces ahora yo ya no puedo decir que soy emprendedor si no soy empresario. No. La diferencia es la siguiente. El empresario es un maestro en identificar oportunidades donde otros no la ven y acotar el riesgo para poder tomar ese negocio y genera apuestas muy estudiadas, ¿sí? Muy analizadas. Tiene obviamente la audacia de tomar riesgo donde otros quizás no se atreven. Un súper buen ejemplo es cuando Álvaro Sayé empezó a juntar supermercados para crear la tercera cadena de supermercados de Chile, cuando todo el mundo decía que era imposible porque ya existía Líder y Jumbo. Y ahora sabemos, ahí existe SMU, Unimark, y creo, no sé cómo se reparte la torta, pero es el más o menos iguales. Entonces, él tuvo la audacia y tomó una... Ya. Los emprendedores, a diferencia de andar por la vida mirando oportunidades y agotando el riesgo para poder tomarla, lo hacemos una sola vez. Y somos tan locos como Charlie García que se tiró a la piscina al noveno piso. Nos tiramos a la piscina que no tenga agua. Todo lo que hacemos después de haber tomado un riesgo, es tratar de mitigarlo, ¿cachai? Y no morir en el intento. Primero sacar la herida fuera del agua, etc. Bueno, una de las posibilidades para una empresa de software o cualquiera que quiera desarrollarse es levantar capital de riesgo. Cada día, nuevamente, miren el ejemplo que canto yo y extrapólenlo a trabajar todas las tardes durante 6 meses, lo que podéis lograr. Yo creo que cada día, si tú tenés claro lo que querés hacer, los recursos están cada vez más disponibles y atrasar la necesidad de levantar capital para poder hacerlo es muy importante, muy necesario, muy sano. Tanto así como ojalá lleguéis bootstrapping, como se dice, así, nunca habiendo levantado capital a una situación de escala y rentabilidad. Ahora bien, el futuro del trabajo y creo que del emprendimiento latinoamericano, cachen cómo he ido conectando las tres preguntas, por favor, tiene más que ver con el concepto del solopreneur. El solopreneur es, como bien su nombre lo dice, un emprendedor solitario. Estoy convencido, y el que esté disponible a cobrarme la palabra, no sé, 5 años, 6 años, si medimos y validamos lo que voy a decir ahora, creo que se va a cumplir. Em, el número de solopreneurs, emprendedores solitarios, gracias a algunas tecnologías exponenciales, mucha creatividad y poquita plata o cero, van a ser una raza de emprendedores, un clúster suficientemente numeroso como para decir, ahí está la mafia de los solopreneurs, ¿cachai? Y están los fintech, y están los aquí, y están los solopreneurs en distintas cosas. Y quiero profundizar en esto un poquito. Los que están más cerca de lo que está generando la AI en términos de agentes y de hacer procesos automáticos y tener la capacidad de interpretar cosas que no son tan precisas, pero están en el mismo ámbito, entonces, ¿cómo reaccionar? Agentic AI, que por supuesto en Singularity Summit vamos a tocarlo hasta por arriba y por abajo, me imagino. Eh, Absolutamente. seguro. Lo que quiero decir es que los negocios del futuro tienen más que ver con masterizar un proceso que hacer el negocio end-to-end. ¿Cachen lo que estoy diciendo? Un solopreneur va a masterizar un proceso de negocios que si uno estandariza el input y el output, técnicamente le sirve a cualquiera que necesita. Ejemplo, muy buen ejemplo, muy del momento, Toku, proceso cobranza. Estándar, ¿cierto? Escalable de commodity, muchos necesitan cobrar, plug and play, listo. Entonces, imagínense un marketplace
donde muchos solopreneurs publican su proceso hiper eficiente, muy basado en AI, al costo así, al límite de lo bajo, y tienes muchas 5 estrellitas de otros que lo han usado. Y yo estoy buscando un proceso para mi negocio de vender pizza o, no sé, scuba diving en Quintero, whatever. Entonces, yo ya no voy a contratar a una agencia de marketing y a un proveedor de contabilidad. Quizás voy a tener el proceso de pago de IVA. Un procesito, que es un software que hago, lo compro en un marketplace, como cuando bajo una app para Google. Entonces, esto es lo que altamente probable va a pasar. Y yo creo que en Latinoamérica entonces, como están fuera las barreras idiomáticas y de plata, no tiene excusa para decir no puedo competir de igual a igual. ¿Ah? Y como dijimos hace como un ratito atrás en una otra pregunta de la Bárbara, apostaría a que esos solopreneurs y algunos equipos emprendedores estén mirando con más atención la oportunidad latinoamericana per se y no tanto la más allá globalizada. Ujú. Por ahí veo que va a pasar la cosa. Oye, tremenda respuesta y esperamos que hayan quedado conforme nuestras tres, Virginia, Elsa y Mari, con las respuestas que dio Gabriel. Ya, Gabriel, para ir ya cerrando la sesión, ¿qué mensaje tú le dejarías a la audiencia en estos contextos que son de alta incertidumbre y volatilidad? Eh, Mira, yo creo que estamos todos quizás un poquito nerviosos, pero al final del final, lo decía el cierre del video, ¿no? Lo que toca es aprender a vivir en un ambiente volátil, incierto, de rápido cambio, etcétera. Y esa habilidad se entrena. Entonces, nada, decir que las 37 personas que en este momento están conectados y los que quizás estuvieron y se desconectaron un día previo al 1 de mayo, a esta hora, es porque están buscando algo. Y si lo que hemos comentado aquí les resuena, de verdad, los que somos parte de la comunidad de Singularity, y que somos yo creo que miles en el mundo, la Bárbara debe saber el número más o menos más certero, pero miles, compartimos básicamente un par de cosas. Lo primero, la curiosidad y la búsqueda permanente de tratar de impactar, ¿sí? De impactar en todos los ámbitos que a cada uno le mueven y está vinculado, obviamente impacto positivo, y obviamente disruptivo, ¿no? Y lo otro es que una amplitud del conocimiento y compartir ese conocimiento, llámenlo colaboración extrema, etcétera, pero si hay algo que a mí me ha impresionado de esta red, y ojalá todos tengan la oportunidad de conocerlo, es que vaya a poder mantener conversación con gente así experta y de otro planeta en el tiempo. Online, presencial, hay una humildad y una apertura al conocimiento que no lo he visto en otros círculos. Yo he estado, he participado en TED y en otros lados, y no hay esta calidad así y relajo del tú a tú y el, ¿cachai? Así que nada, gracias por estar y por las preguntas, y ojalá nos sigamos conociendo e interactuando. Muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado hoy día. Los dejamos tremendamente invitados a la quinta versión del Singularity Summit Chile. Este 3 y 4 de junio se pueden conectar vía online o participar presencialmente. Aún quedan pocos cupos, pero quedan, así que y aprovechen el descuento que tenemos hasta hoy día. Así que tengan unas muy buenas noches y gracias por tus inspiradores mensajes. Siempre es un agrado conversar contigo, Gabriel. Gracias, un gustazo, y a todos los que están conectados, gracias.